A lo largo de varios años que llevo como maestra, en mi contacto permanente con los estudiantes, me he podido dar cuenta de que algunos tienen grandes dificultades para poder comunicar bien. Y esto lo he podido observar en actividades en el aula, por ejemplo, a través de exposiciones que deban realizar producto de investigaciones previas sobre algún tema en particular. Por ello, en esta ocasión, mi interés es poder compartir algunos tips o recomendaciones que permitan a todos, no solamente a estudiantes, sino a todos que de alguna manera sientan que tienen estas debilidades, estas dificultades, que les permita mejorar su estilo de comunicar de tal manera que logren impactar, que logren que la audiencia, que quienes les escuchan, se queden con un mensaje claro, y no solamente eso, sino que disfruten de ese speech y se queden pensando, se queden con ganas de más. Y por qué no decirlo, de pronto en una entrevista de trabajo, salir de esa entrevista con un resultado positivo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando vamos a comunicar un mensaje, básicamente hay que ponerle atención a dos cosas. Primero, al fondo o al contenido, y en segundo lugar, a la forma. Es decir, al cómo lo comunicamos, al estilo que usamos para comunicar. Me voy a referir en primer término al contenido, al fondo, al mensaje que queremos transmitir. Me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando se hacen exposiciones, ¿no?, se tiende a leer, simplemente leer. Una exposición, un compartir aprendizajes. Y para compartir ese aprendizaje es importante entender lo que se ha leído, lo que se ha investigado. Y para entender es necesario ir remarcando cuáles son las ideas principales, distinguiéndolas de las secundarias, y de la mano con eso, ir descubriendo aquellos términos que no son conocidos, que son nuevos, ¿no?, y buscándolos, obviamente, en diccionarios, ¿no? Tenemos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es el primero que deberíamos consultar para que cuando nos encontremos con un término nuevo, entendamos qué significa. Entonces, primera cosa. Entonces, es sumamente importante entender cada palabra para poder entender todo el mensaje. Una vez que logramos entender en general el mensaje, estamos en capacidad de poder explicarlo con nuestras propias palabras. Así como es importante buscar el significado de las palabras, ayuda mucho encontrar términos sinónimos. Ello permite esclarecer mucho más lo que se está explicando. Por ejemplo, si nos referimos a una filosofía o enfoque japonés que se llama el justo tiempo, una de las características del justo tiempo es identificar lo que no agrega valor. Ok, entonces si un estudiante se encuentra con este concepto de agregar valor, ¿no?, ¿qué significa? Hay que buscar qué significa agregar valor. Tratar de entender qué significa agregar valor. Agregar valor significa dejar todo aquello que es importante para el cliente, que lo aprecia, que lo necesita, que le sirve, que es útil. Entonces, cuando vamos a explicar algo, ayuda mucho usar sinónimos, es decir, otras palabras que tienen igual significado, parecido significado, y que nos permiten ahondar en la explicación de ese tema. Todo esto que menciono es parte de la preparación que debe tener una persona cuando va a compartir algo. Además del contenido, que ya lo hemos visto, hay que ponerle atención a la forma, al cómo presentamos
el mensaje. Y aquí voy a citar algunos elementos que considero que son fundamentales. Primero, la voz. La voz o el lenguaje verbal, lo que decimos, cómo lo decimos. Noto muchas veces en los estudiantes algunos detalles en la forma de comunicar. Por ejemplo, el hecho de hablar muy rápido. El riesgo de hablar muy rápido es que a veces se atropellan las palabras y que realmente no se entiende el mensaje. Por lo tanto, aquí la recomendación es hablar de manera pausada, vocalizando bien. Vocalizar bien significa abrir bien la boca y pronunciar bien las palabras para que se puedan entender bien. También tiene que ver esto con los matices que usamos cuando hablamos. Y aquí recomiendo mucho aplicar las técnicas del canto. En el canto, si nos fijamos, los cantantes no cantan siempre igual, sino que utilizan matices. Hay momentos donde se habla con una voz más susurrada, hay otros momentos donde se eleva más la voz porque de pronto hay que enfatizar más un tema. Igual, como ocurre en el canto, debe ocurrir cuando hablamos. También los silencios, las pausas. A veces se tiende a hablar todo de corrido y no se entienden las ideas porque no hay las pausas debidas. De la misma manera que cuando leemos tenemos que respetar los signos de puntuación para no atropellar las ideas y entender de qué estamos hablando, tenemos que hacer pausas. Cuando me refiero a usar matices, me refiero a no hacer estas exposiciones de forma rutinaria y siempre igual. ¿Cómo sería, por ejemplo, un speech, un hablado sin matices? Hablando siempre igual. Podría decir, el Just in Time es una herramienta o técnica de producción que nació en la Toyota en los años 70 y busca la máxima satisfacción de los clientes, entregando pedidos a tiempo. Siempre igual. Sin pausas. Cuidado. Poner atención entonces a esto que menciono. Podríamos decir, empezar con preguntas. ¿Qué es el Just in Time? El Just in Time es una herramienta de producción. Nace en la Toyota en los años 70 y luego se difunde a otras áreas u otras industrias. ¿Qué busca el Just in Time? ¿Qué objetivos tiene el Just in Time? El Just in Time busca la máxima satisfacción del cliente, entregando productos a tiempo, al menor costo posible. Entonces, poner atención a usar diferentes matices. No hablar siempre igual. Los matices son como los colores que se le ponen a un cuadro. Evidentemente, un cuadro con colores es mucho más bonito que un cuadro monocromático, de un solo color. Entonces, tratemos de conocer nuestra voz, de usar la voz de diferente manera para que no suene siempre igual. Otra recomendación es tratar de trabajar con el registro de la voz. Noto comúnmente que se tienden a utilizar voces muy agudas y profesionalmente ayuda mucho a hablar en notas más graves. Por eso aquí la invitación es hacer ejercicios para poder engrosar más. Hay una gran diferencia entre decir buenos días a decir buenos días. Cuando escuchamos a alguien del otro lado del teléfono, cuando recibimos una llamada telefónica y nos hablan con una voz muy aguda, perturba, a veces hasta disgusta y no es tan profesional. Entonces, traten de engrosar o hacer un poco más grave la voz y aquí pueden usar algunos recursos musicales, por ejemplo un piano, pianito del celular, una aplicación que se llama Perfect Piano. Aquí pueden tratar de ir
bajando el registro de la voz, haciendo ejercicios como buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, etc. Entonces la idea es engrosarlo. Los jóvenes tienden a tener la voz muy aguda y eso profesionalmente a veces no es muy bueno. Además que les ayuda a proyectar más la voz. Entonces aquí les recomiendo que vean técnicas de canto y ejercicios de canto para poder también ampliar su registro de voz, ¿no? Por ejemplo, una de las características claves del yo central es eliminar lo que no agrega valor. Entonces usted puede subrayarlo con la voz, puede enfatizarlo con la voz, es decir, es importante eliminar lo que no agrega valor. Puede expresarlo con más fuerza, con más potencia y remarcarlo más para que quede claro que eso es vital, eso es, hay que ponerle un ojo ahí. Entonces, una vez que ustedes empiezan a jugar con la voz, la adecúan de acuerdo a la intención. Profesionalmente, tenemos que hablar más potente, más grave, hacer estos silencios de los que hablo, resaltando también los términos y las palabras que son súper importantes para que queden claros las que no son tan importantes. Usted puede usar el crescendo, que es una técnica de canto, para ir desde lo más suave a lo más fuerte, o al revés. Puede empezar hablando fuerte y luego va reduciendo la voz y la va haciendo más suave, más sutil. Todo eso enriquece el estilo de comunicación. Hasta ahora solamente he hablado de la expresión verbal, pero nos falta la corporal que complementa muy bien el mensaje, la forma de transmitir ese mensaje. Y aquí mi invitación es a que utilicen las manos. Las manos sirven para remarcar, para resaltar un mensaje que queremos compartir. Y no solamente las manos, el cuerpo, los hombros y sobre todo la expresión facial. Un expositor, alguien que habla con otra persona, tiene que mirar a los ojos y tiene que gesticular en su rostro de acuerdo a la intención que quiere transmitir. Todo esto conlleva a que el mensaje sea más creíble. Creíble. Bueno, espero que con estas recomendaciones puedan empezar a trabajar para ir potenciando, mejorando cada vez más esa forma de comunicar para generar exposiciones, conversaciones de impacto. Éxitos.